Listo. Ahora sí. Entonces, buenas noches para todos los participantes de este curso de interpretación de electrocardiograma. Ya con esta última conferencia estamos cerrando las tres actividades que se habían planteado. De nuevo estamos con la doctora Elba Amarilla. Un placer, como siempre, contar con tu presencia, doctora, y espero que sea de agrado a todos los presentes. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos entonces a terminar esta última parte del hidrocardiograma que quedó pendiente. Un ratito, vos sabés que está muy lenta mi service, por eso desactivé luego la cámara un ratito para poder compartir la presentación, ¿sí? Sí, no te preocupes, doctora, te voy a poner. Dale, voy a esperar que responda un ratito y ya. Ahí se ve. Eh, se- sí, se ve súper bien. Puedo empezar, Se doctora, ve. sin problema. Bueno, está bien. Entonces vamos a empezar esta última clase de lo que sería electro ya patológico, ¿verdad? Sería ya las últimas patologías, si bien empecé a buscar y cada vez quería agregar más y más, realmente lo más importante, lo que probablemente más van a ver en los primeros años, porque es lo más frecuente, es lo que ahora presenté, ¿verdad? Me detuve la semana pasada en lo que era prácticamente los bloqueos y voy a hablar hoy del resto de las patologías, ¿sí? Vamos a empezar un poquito con lo que es las alteraciones del ritmo. Para recordar nomás nuestro esquema, siempre el orden es importante para describir un electrocardiograma, para poder identificar a todos los componentes del mismo y no saltarnos ninguno de ellos, porque eso podría también eh, concurrir en dejar de mencionar algunas patologías importantes, ¿verdad? Y dentro de lo que es el orden, siempre el nombre y el apellido del paciente, el día y la hora también es importante. Y luego ya, ¿verdad? El ritmo, si es regular o irregular, si es sinusal o no sinusal. Luego ya escribir la onda P, PR, el QRS, el segmento ST, la onda T, si hay alguna anomalía también aparte observable, como por ejemplo extrasístoles, ¿verdad? Y también el eje, que es muy importante, que ya vimos también en la clase pasada, ¿verdad? Y dentro de lo que es el ritmo, entonces, cuando hablamos de un ritmo que es no sinusal, también podemos tener presente lo que es el flúter auricular o la fibrilación auricular, ¿sí? Que se caracterizan por la ausencia de la onda P. En el caso del flúter auricular, lo que se produce es un circuito de macro reentrada a nivel de la aurícula, donde empieza a desencadenar una actividad desmedida de la misma, ¿sí? Pero se caracteriza porque el ritmo es regular y hay la presencia en el electrocardiograma de lo que serían unas ondas en sierra que les voy a mostrar en la imagen, ¿verdad? Y cuando el ritmo es irregular y hay ausencia de onda P, hablamos entonces de fibrilación auricular. O sea, en los dos hay ausencia de onda P. Cuando además de eso hay un ritmo regular pero ondas en sierra, entonces es el flúter. Y cuando hay ritmo irregular y ausencia de onda P, hablamos de una fibrilación auricular. Estas a su vez se pueden también clasificar o ponerle apellido cuando vemos un electrocardiograma según la respuesta ventricular. ¿Cómo está dada la respuesta ventricular? Está dada por la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Y cómo se cuenta la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular? Ya vimos en la clase anterior, se ve en la cantidad de 10 segundos y se multiplica por 6 el número de QRS, o bien al revés, si es que no es una tira del ritmo muy larga, se cuenta en 6 segundos cuántos complejos QRS están presentes y ahí se multiplica entonces por 10, ¿sí? Y va a depender siempre de la frecuencia normal de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O sea, el valor normal, quiero decir. Entonces, una respuesta ventricular moderada sería
cuando está presente, por ejemplo, una fibrilación con una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto. Menor a eso sería ya una fibrilación con respuesta ventricular baja, o mayor a 100 una respuesta ventricular alta. Eso es muy importante para determinar en la urgencia, para de acuerdo a eso realizar el tratamiento que corresponda en cada caso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les había dicho, cuando hablamos de flúor auricular, vemos esta imagen. Vemos que no hay una onda P específica. Cuando tratamos de buscar, parece un ritmo bastante regular. La distancia entre un complejo QRS y el otro es similar, es equidistante, pero aparecen entre ambos unas ondas que serían las ondas F o ondas en sierra. Porque es similar, no sé si a los dientes de un serrucho, describe la literatura, ya cada uno va a interpretar si es que se asemeja o no. Pero bueno, es las ondas F en sierra o de serrucho que menciona, ¿sí? Y entonces, en vez de la onda P, aparecen estas ondas F. ¿Cómo diferenciar? ¿Por qué no decir que esta es una onda P y esta no? Y existen otras alteraciones. ¿Cómo poder identificar o diferenciar que esta es realmente o no es una onda P? Bueno, realmente la onda P siempre tiene que ir después de un silencio, después de el segmento, después de la onda T, luego ya un tiempo de silencio y ahí aparece de vuelta la onda P. Este, por ejemplo, sería un complejo QRS, le sigue la onda T de la repolarización, un pequeño silencio, no muy prolongado, y ahí aparece la onda P, un PR que sabemos normal de 0,2 a 0,20, y ahí el complejo QRS. Me salió medio grande el mami onda. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que hay también varias ondas, no tienen la morfología típica así de una semicurva, vamos a decirle, sino que tienen esa forma medio apuntillada, ¿verdad?, que serían estas ondas F. Entonces, eso es lo que caracteriza a flúor auricular, ¿sí? Se puede dividir en varios tipos, en típico y atípico. Eso ya el día de hoy yo creo que ya pasaría a un segundo plano, pero es importante que ustedes puedan leer también, pero es lo más frecuente o la forma más gráfica de lo que sería flúor auricular es esta representación, donde se ven las ondas F y se ven sobre todo en cara inferior. Nosotros ya evaluamos o ya dijimos las dos clases previas cuál es la cara inferior, es de 2, de 3, ¿verdad? Y ABF. Y justamente coincide, ¿verdad?, que en estas zonas es donde se ve, lógicamente acá se ve también la tira de arriba porque es la derivación de 2. Ven que la otra derivación es no muy fácil de identificar, ¿verdad? Pero aquí en estas derivaciones sí. Por eso es importante evaluar todos los componentes del electrocardiograma en todas las derivaciones, ¿sí? Y es lo que corresponde generalmente a un flúor auricular típico. Por otro lado, cuando no hay onda P y el ritmo es irregular, ya estamos en presencia de lo que es fibrilación auricular. Un dato, ¿verdad? Esto no siempre traten de interpretar primero el diagnóstico, es cierto, da gusto leer para saber qué dice, pero a veces la máquina interpreta pero les digo, les prometo, cualquier cosa. Entonces es importante, sí coincide con lo que sería la interpretación del electro, ¿verdad? Pero siempre traten de ustedes traten de no mirar, de tapar esto, para que no les sugestione hacia algún diagnóstico, ¿verdad? Traten de hacerlo ustedes primero y después ven si coincide o no, y si tienen dudas, lógicamente, siempre se comparte para poder llegar a interpretar correctamente, ¿verdad? Bueno, entonces en el caso de la fibrilación auricular, que vemos de entrada un ritmo irregular. Acá, si es que miramos rápidamente ojeando, parecería que no es tan irregular, no son tan diferentes las distancias, pero si miramos detalladamente, sí, ¿verdad? Vemos que este espacio entre una R y R es diferente, y puede ser más o menos un poquito similar a este, pero si se ve con detenimiento, se ve que no es igual. Acá sí se nota mucho más la diferencia, ¿verdad? Entonces ven, ritmo totalmente irregular, no sigue un patrón típico. Y vemos también la onda P. Acá no hay onda P, ninguna onda P precede al QRS. Entonces, ausencia de onda P y ritmo irregular, entonces hablamos de fibrilación auricular, ¿sí? Y lógicamente dentro de esto hay que determinar si la fibrilación auricular tiene respuesta ventricular alta, moderada,
o baja, ¿verdad? Y se cuenta. Para eso siempre es importante ver si se puede la tira de ritmo. Entonces se va contando. Cada 5 cuadritos es aproximadamente 1 segundo, ¿verdad? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, aquí serían 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. A veces no llega a los 10 segundos, entonces al revés, cuentan en 6 segundos y multiplican por 10, o si bien si quieren ser mucho más específico o ven que es muy variable el ritmo, tratan de alargar en 10 segundos y ahí multiplican por 6 para ver en el electro. Lógicamente, cuando lo ocultan al paciente o le controlan el pulso también, y lógicamente ocultan a la vez, siempre traten de hacerlo en 1 minuto, ¿verdad? Porque a veces es demasiado irregular para no agarrar justo en la parte que está más bradicárdico, en la parte que está más taquicárdico para determinar la frecuencia, ¿verdad? Pero en el electro generalmente 6 segundos es lo que se puede ver, entonces contamos de aquí a aquí cuántos complejos QRS hay, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Justo 10 complejos, ¿verdad? Entonces multiplicamos a 10, le multiplicamos por 6 y sale lógicamente 60 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo menciona la frecuencia cardíaca de 96. Ven, por eso les digo, no, traten de no fijarse en esto, ¿verdad? Porque puede confundir. Perdón, está bien, sí que 10 por 10. Ya de tanto hablarles ya me confundí, sí. Entonces en 6 segundos multiplicamos por 10. Está bien, 10 por 10, 100. Sí, aquí se asemeja a la frecuencia cardíaca que calculó en la máquina y sale 96, ¿verdad? Pero a veces no es así porque cuenta la distancia entre solamente unos cuantos complejos y hace el promedio. Hay otras variantes que, bueno, a mí no me gustan tanto porque es más difícil, que es contar, por ejemplo, la distancia más larga entre un R y otra R y la que es la distancia más corta. Y hacer la diferencia y ahí aparentemente sería la frecuencia cardíaca promedio, ¿verdad? Pero es muy variable, entonces esta metodología que yo les mencioné es la que más se utiliza. Les repito para que quede claro, entonces cuentan en 6 segundos y multiplican por 10 el número de complejos QRS. Aquí hay 10 complejos QRS multiplicado por 10, entonces la frecuencia cardíaca es 100 latidos por minuto, ¿sí? Bueno, y eso es básicamente lo que es importante entonces en lo que es en flutter y fibrilación auricular, ¿verdad? La presencia de las ondas en sierra y aquí, lógicamente, la ausencia de onda P y el ritmo irregular, ¿sí? Aparte de eso, siempre en el electrocardiograma, no solamente un paciente tiene una patología. Yo ahora me enfoco en eso que estoy explicando y comentando, pero si vamos a mencionar todo, este paciente a su vez tiene lo que es un patrón de bloqueo de rama derecha, si se, si se fijan, ¿verdad? La morfología de R pequeña, acá es demasiado pequeña, por eso no se ve, pero en B2 y B3 sí. Luego una R mayor, que es una R', que es la forma de M. A veces en la derivación B1, por la localización de la misma, la R es demasiado pequeña y casi no se ve, y hay una pequeña Q, pero sí se notan las derivaciones siguientes, ¿verdad? Como tiene una forma de M en B2, en B3, inclusive hasta B4, y también, lógicamente, la derivación derecha, ABR. Y está acompañada también, que vemos acá, ondas T negativas, que se ve secundario a lo que sería el trastorno de la repolarización que se produce. Ven como en B5 y en B6 ya no hay más onda T negativa, pero acá donde hay esa morfología de bloqueo de rama derecha sí se ve. Se ve en B1, se ve en B2, se ve en B3 y en B4, y lógicamente, bueno, aquí es negativa, luego siempre se ve el ABR. Entonces acá se puede hablar de trastornos de la repolarización en B1 a B4, o sea, sería en cara anteroseptal, secundarias a el bloqueo. Así se describe en lo que sería en el electrocardiograma, ¿sí? Bueno, eso sería correspondiente a la FA, ¿verdad? Y bueno, acordándonos siempre del orden, esta es una patología que el síndrome de preexcitación, que siempre quiere pasar de ser desapercibida. ¿Por qué? Porque casi nunca se le hace caso así como tal al PR, ¿verdad? Casi nunca. Y pasa desapercibido. Uno ve la P, que a veces está corta, a veces está más alta, más gordita, el QRS está ensanchado, es lo que más llama la atención, tiene un bloqueo,
pero no nos fijamos en lo que es el PR. El síndrome de preexcitación, como dice su nombre, ¿verdad? Se produce por la presencia de un anómalo que actúa dando justamente una vía accesoria y facilita la conducción o acelera la conducción a ese nivel. Recordando siempre que la despolarización de la aurícula está dada por la onda P, hay un pequeño silencio, un retraso en lo que sería la conducción AB, donde se lentifica el pasaje, y luego está el QRS, ¿verdad? Entonces, ese retraso o ese tiempo o ese silencio que hay entre ambas se acorta, y entonces lo que da el síndrome de preexcitación es un PR corto, ¿sí? PR corto. Y normalmente el PR, ¿cuánto vale? Ya dijimos que es menor a, o sea, tiene que ser normal entre 0,12 a 0,20 o 120 a 220 milisegundos, ¿verdad? Entonces, cuando es menor a 0,12, hablamos de un síndrome de preexcitación. Hay varios síndromes de preexcitación. Si aparte de ese PR corto está presente una llamada onda delta, es lo que se llama o lo que caracteriza al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es justamente causado por una vía que estimula, una vía accesoria que entonces acelera o facilita la conducción a ese nivel, y también puede facilitar a la aparición de otras arritmias y hace episodios de taquicardia supraventricular, y generalmente se producen en los pacientes jóvenes, ¿verdad? Generalmente cuando el paciente está en taquicardia, a veces es difícil ver porque de hecho que cada complejo está más cercano uno al otro por la frecuencia, entonces a veces es más difícil valorar, pero en el electrobasal sí generalmente se puede ver esta patología, ¿verdad? A veces no se ve de forma permanente en lo que es en el electrocardiograma, a veces vemos un paciente con Wolff-Parkinson-White con el electrobasal normal, y es importante en estos pacientes estudiar o continuar haciendo otros estudios, dentro de ellos un Holter de 24 horas para poder justamente identificar a esta patología que a veces está o no presente, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que pensar en un paciente joven con episodios de repetición de taquicardia supraventricular, ¿verdad? Entonces se caracteriza por una onda P, está presente normal, y un PR entonces menor a 120, y la presencia de esta onda delta, bueno, que la llamaron así porque aparentemente simula a la figura delta, ¿verdad? Griega, ¿verdad? Entonces hace como esto, ¿verdad? Hace este ascenso que no es tan, no es, que es tan angulado, es más curvilíneo, y eso es lo que se llama onda delta. También generalmente está acompañado de un complejo QRS que está un poquito más largo, mayor a 110 milisegundos, o sea, tarda desde el inicio de la onda a pesar que el PR corto llegar a lo que sería el final del QRS, y también puede estar asociado a trastorno de la repolarización a onda T negativa, que es secundaria a esta anomalía en la conducción, ¿verdad? La onda T, como yo les había mencionado anteriormente en la clase anterior, realmente representa lo que es la isquemia, ¿verdad? Pero ahora, como ustedes están viendo, estamos hablando de otras patologías, pero ya se pueden dar cuenta que la onda T no necesariamente está negativa secundaria a una isquemia, ¿verdad? Como vimos en este ejemplo, es secundaria a lo que es la alteración en la conducción del bloqueo de rama derecha, y aquí también está negativa, pero es secundaria a el síndrome de preexcitación, en este caso el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente lo que les puedo decir del síndrome de preexcitación. El más importante es PR corto o onda delta. No olvidarse, por eso repito, y no me voy a cansar de repetir lo que sería el orden en el electrocardiograma. Muchas veces uno se olvida y se puede comer, vamos a decir, puede dejar de ver lo que es un Wolff-Parkinson-White por no seguir el orden y fijarse en lo que a todos nos llama más la atención siempre, que es el complejo QRS, pero que no debe ser así, ¿sí? Bueno, otra patología también importante es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica, que generalmente está dada por signos de hipoperfusión a nivel biocárdico por diferentes causas, pero la más frecuente de ellas es por la presencia de placas ateromatosas que obstruyen la luz de las arterias coronarias, y eso produce hipoperfusión a nivel de las células miocárdicas, y eso da lugar a trastorno de la contractilidad, insuficiencia cardíaca o inclusive infarto, ya en los casos más avanzados, ¿sí? Y dentro de lo que es la cardiopatía isquémica, en el electrocardiograma hay que identificar diferentes tipos
o hay que identificar lo que nosotros vamos a, los diferentes elementos que tienen otra vez diferentes representaciones, ¿sí? Cuando hablamos de isquemia, por ejemplo, presencia o signos de isquemia en tal o cual derivación, hablamos siempre de lo que es onda T, ¿sí? La onda T. La isquemia puede ser subepicárdica, que es lo más frecuente cuando vemos ondas T negativas. Generalmente estas ondas T negativas son simétricas, es decir, su rampa descendente y su rampa ascendente son similares, ¿sí? Y generalmente pueden ser de variable amplitud, pero generalmente son más profundas, mayor a 2 a 3 milímetros. A veces no son muy evidentes. También la isquemia consiste en ondas T aplanadas, que es lo que no menciona acá, pero me gustaría mencionar. O sea, está el complejo QRS, ¿verdad? Y de repente no hay una elevación, una T picuda, no hay una inversión, pero está la onda T aplanada. Eso también es signo de isquemia, ¿sí? Y la isquemia subendocárdica, en donde la onda T es más picuda de lo normal. ¿Cómo sabemos eso? Porque inclusive representa más de la mitad de lo que sería la altura del QRS, ¿verdad? Eso habla de la isquemia subendocárdica, y también esta isquemia subendocárdica está asociada a otros trastornos del ST, generalmente una elevación del ST o un supra en nivel del ST, ¿sí? Pero subepicárdica es cuando hay onda T negativa, y subendocárdica cuando hay onda T positiva picuda sin otra causa que también pueda producir esta onda T picuda, porque vamos a ver más adelante hay otros trastornos que también pueden producir ondas T picuda, como alteraciones del potasio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, isquemia, acuérdense, onda T. Cuando hablamos de lesión o lo que es corriente de lesión, sí sería el segmento ST. Generalmente van de las manos, o sea, al mencionar uno, también mencionamos el otro, ¿sí? Cuando hay una corriente de lesión subendocárdica es cuando decimos nosotros que hay el famoso infradesnivel del ST. Cuando decimos que hay un infradesnivel del ST, cuando supera por general menor a 2 cuadritos o 2 milímetros de altura, vamos a decirle, o 0,2 milivoltios, ¿verdad? Pero para eso también hay una regla que es la tercera ley universal del IAM. Si ustedes buscan, ¿verdad? Hay criterios, los criterios de las guías de lo que es alteraciones del ST. También hay variaciones, ¿verdad? Pero por lo general es de 2 milímetros cuando es significativo, ¿sí? Para hablar, por ejemplo, de una cardiopatía isquémica. De igual forma, yo al menos siempre menciono, si hay un infradesnivel o una corriente de lesión subendocárdica, le menciono igual la cantidad de milímetros y ya dejo al médico que está a cargo del paciente para que interprete con todo lo demás, a ver si para él es representativo o no, ¿verdad? Pero generalmente es más importante cuando supera los 2 milivoltios. Y la misma cosa también la isquemia, la lesión subepicárdica, que eso sí es más importante, y también ahí están los criterios donde se ve, donde para hablar de infarto con elevación del ST, se describen las corrientes de lesiones que deben superar ciertos parámetros, que generalmente es mayor a 2 milímetros, pero tiene otra vez sus variaciones si es mujer o hombre, si es mayor o menor a 45 años. Por ejemplo, en los varones menores a 45 años, se toma como referencia 1,5 milímetros. Ahí sí, para ellos ya es una elevación considerable del ST. Y para las mujeres jóvenes, que es 2,5. Pero por lo general se toma 2 milímetros como parámetro de referencia, ¿verdad? Y esa elevación que les dije de 1,5 y de 2,5 no es en todas las derivaciones, sino que serían B2 y B3. Tienen que buscar nomás la guía, o sea, los criterios para UNIAM con elevación del ST, el electrocardiograma, eso está en todas las páginas, y ahí les especifica y tengan a su lado siempre para no equivocarse de repente cuando empiezan a describir, ¿verdad? Pero para tener en cuenta siempre 2 milímetros es lo que se utiliza como parámetro. Entonces, como nosotros sabemos cuando hay una elevación o un infradesnivel, siempre se ve la línea isoeléctrica, que es la línea que justamente da inicio a la onda P, y a veces la línea PR, pero a veces el PR está descendido, entonces puede confundir también porque el PR está más bajo. Entonces se trata de buscar la línea isoeléctrica antes del inicio de la onda P. Entonces eso es lesión. Lesión entonces de segmento ST.
Y la necrosis. Cuando hay necrosis es cuando ya hay tejido probablemente no viable, un tejido tinésico aquinético o hibernado también se dice, es decir, tejido no contráctil en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí se habla de lo que sería las ondas Q. Y las ondas Q patológicas. Acordémonos que no todas las ondas Q son patológicas. Hay derivaciones en donde puede verse, pero tiene que cumplir ciertos criterios para determinar que sea una onda Q patológica. Generalmente en las derivaciones de miembros, en las derivaciones sobre todo de cara inferior, es donde hay una pequeña Q. Por la disposición y por la localización del eje cardíaco mayor que les había yo mencionado. Como está en cara inferior, se aleja un poquito el eje mayor siempre de D2, acordándonos que D2 está aquí, ¿verdad? Se aleja un poquitito, entonces hace esa onda Q negativa, ¿verdad? También en D3 y también en ABF, ¿verdad? Acá está D2, D3, me sale el mami, acá estaría la derivación D3 y nuestro plano, ¿verdad? Que es de 1 positivo y, o sea, ABF y de 1, ¿verdad? De 1 aquí, ABF aquí, el corazón se dirige hacia abajo, hacia la izquierda, entonces se aleja siempre de D3, entonces ahí por esa corriente, porque se aleja del eje mayor, entonces da una corriente negativa, o sea, puede dar una Q, pero no necesariamente patológica. Cuando hablamos de que una Q es patológica, cuando tiene mayor a 1 milímetro de ancho, ¿sí? O mayor a 1/3 de la altura del complejo QRS. Ahí sí ya decimos que es la presencia de una onda Q patológica, o como yo lo llamo, eso ya es cada uno como se fue, como fue desarrollando, practicando, yo la llamo onda Q significativa, ¿verdad? O sea, porque es significativa para tomar como valor o tomar en cuenta para determinar o para realizar el diagnóstico del paciente. Entonces, mayor a 1 milímetro de ancho y mayor a 1/3 de la altura del QRS, ¿sí? Y bueno, como les había mencionado, ¿verdad? Entonces la lesión subendocárdica siempre se caracteriza por el descenso del ST, porque la despolarización, como dijimos, va en este sentido, y como la despolarización se aleja, entonces da un vector negativo, o sea, por debajo de la línea isoeléctrica, por eso se habla de un infradesnivel del ST. Y por el contrario, la lesión transmural o epicárdica da lo opuesto, entonces da una elevación del ST. Esta elevación del ST, cuando hablamos de isquemia, siempre es una elevación del ST que es convexa, o sea, está el QRS, no sé si esta imagen es tan representativa, pero ahora que veo la imagen les comento. Entonces hay un descenso, pero es más cóncavo, no es tan típica esta imagen, realmente tendría que ser acá y ahí ya eleva, ¿verdad? No es, quiere decir más convexo, quiere decir no tan cóncavo, o sea, no deja como que un pocito. Yo le voy a mencionar más adelante que hay otra patología, es la pericarditis, que sí da justamente esta morfología. Hay un descenso ST, pero deja como un hueco, un pocito, es cóncavo, se dice, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un infarto con elevación del ST es más convexo, ¿sí? Y para recordar un poquitito, cuando hablamos o diagnosticamos un electrocardiograma, cuando hablamos de lo que es una isquemia subendocárdica, esta isquemia subendocárdica generalmente representa alteraciones que no son tan representativas de la cara en donde estamos viendo. O sea, cuando hay un infradesnivel del ST, por ejemplo, B5, B6, que es la cara lateral baja, no decimos un IAM sin elevación del ST en cara lateral. Directamente el diagnóstico es un IAM sin elevación del ST. Cuando hablamos de un supra, o sea, una corriente de lesión subepicárdica sugestiva de un IAM con elevación del ST, sí debemos mencionar las caras, porque este supra, lógicamente, cuando es un infarto no es difuso, es específico, o sea, solamente se produce en derivaciones contiguas. Puede producirse en más de una derivación contigua, se puede producir en varias caras, es lo que quiero decir, ¿verdad? Pero no es difuso. Esa es otra característica, otra cosa que hay que tener en cuenta, que la diferencia también de las pericarditis y de otras patologías que pueden cursar con elevación del ST, porque no es difuso, es solamente específico para la arteria que está obstruida, indica generalmente dónde está la obstrucción.
Entonces, cuando hay un infradesnivel del ST, como les dije, no se menciona la cara al final, y cuando hay un supradesnivel, es decir, una lesión transmural o lesión epicárdica, un supradesnivel o una elevación del ST, sí se menciona en la cara. Y para recordar un poquitito lo que había mencionado en las clases anteriores, la cara septal siempre ve lo que serían B1 y B2, ven estas derivaciones, ven lo que sería, representan lo que sería la cara septal, B3 y B4 la cara anterior, B5, B6 la cara lateral baja, la cara lateral alta sería de 1 y ABL y la cara inferior de 2, de 3 y AB. Para hacer el diagnóstico deben ser derivaciones contiguas y una elevación permanente del ST también mencionan las guías, ¿verdad? O sea que el electro le hacemos dinámico o un electrodinámico al paciente, la CS electro ve la elevación del ST, por ejemplo en B3 y B4, le repetís a los 20 minutos, a la media hora el electrocardiograma persiste, entonces ahí sí se puede hablar ya de un infarto. Esto es muy importante porque es una patología que únicamente el electro es necesario para hacer el diagnóstico. Lógicamente con los datos del paciente, ¿verdad? Paciente que consulta por dolor o por cualquier equivalente anginoso que puede ser disnea, puede ser sensación de debilidad, sudoración profusa, palidez, hipohipertensión. Entonces cualquier signo clínico sugerente de infarto sumado a un electro con una elevación del ST persistente en 2 o más derivaciones contiguas de más de 2 milímetros hace el diagnóstico de UNIAM con elevación del ST, y es muy importante porque si el dolor tiene menos de 12 horas de evolución, hay todavía tiempo para poder salvar al músculo cardíaco que está siendo afectado por esa obstrucción de la arteria y debe ser sometido a lo que sería un cateterismo de urgencia o bien a una terapia con trombolisis que se administra ahora por vía venosa periférica para justamente tratar de lisar ese coágulo que está trancando, que está obstruyendo de forma total la arteria, ¿verdad? Ya ustedes, me imagino, ya habrán estudiado, o este año están estudiando, lo que es un IAM con elevación del ST, siempre una obstrucción, una lesión oclusiva, un trombo rojo, un coágulo que está tapando, entonces por eso su actuar es diferente a lo que es un IAM sin elevación del ST y es más urgente. Entonces, es importante entonces que tengan estos conceptos para poder describir el electro, para poder identificar y para poder, de acuerdo a eso, derivar al paciente o ya presentarlo si es que está en algún lugar, un centro, un cateterismo o trombolisis, para que rápidamente se pueda realizar el tratamiento, porque el tiempo es músculo. Mientras más temprano se reperfunde, menos grado de isquemia residual e inclusive necrosis va a quedar en ese paciente, o sea, menos posibilidad de que quede ya con la presencia de alguna onda Q, ¿sí? Bueno, entonces, las características en el electrocardiograma de un IAM. Vamos a hablar entonces del IAM con elevación del ST, que es una evolución dinámica, ¿verdad? Hablamos entonces de la elevación del ST mayor a 2 milímetros en 2 o más derivaciones contiguas, no es difuso. La elevación del ST entonces es cóncava, no es convexa, y tiene esto, una secuencia en el electrocardiograma que evoluciona en horas. Generalmente el infarto precoz hace lo que sería esta elevación del ST, y fíjense, esta es una tira de electrocardiograma, esta línea que le estoy señalando con el puntero, y siempre derivaciones contiguas. Ven que no se producen todas las derivaciones, se producen de 1 y ABL, o sea, en cara lateral baja. Pero, ¿qué pasa? También se produce acá en B2, no se ven las otras derivaciones, pero probablemente B3, B4 también, B5 también seguramente, y B6. O sea, es un infarto que incluye inclusive la parte septal anterior y lateral baja también del electro. O sea, es un infarto anterolateral extenso, que es lo que le mencioné. Están en derivaciones contiguas, pero pueden incluir a más de una cara, pero no es difuso. ¿Por qué? Porque no hay elevación del ST, no hay elevación del ST en D2, ni en D3 y en ABF. Entonces está produciendo oclusión del resto, pero de esta cara no, ¿sí? Bueno, eso es en lo que es el agudo en el paciente, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Después de eso ya comienza a disminuir el nivel de la elevación del ST y empiezan a aparecer ondas T negativas, que como les había mencionado, ellos son sugerentes de isquemia. Y como les había mencionado, la isquemia generalmente está probando ondas T negativas, simétricas y también a veces y por lo general profundas. ¿Qué significa eso? Que son
bien, de una altura bien considerable, similar inclusive al QRS. Acá ven onda T negativa en D1, también en ABL, y vieron acá ondas T negativa simétricas y profundas, mayor a 2 milímetros de altura, en B2, en B4 y bueno, no tanto en B6. ¿Y qué pasa? Ya aparecen las ondas Q patológicas. Aquí hay onda Q, todavía no cumple lo que sería el 1/3, prácticamente está en el límite de lo que es para hablar de una Q patológica. Acá todavía no hay Q. Acá en B4, B5, B6 ya empieza a haber Q. Es por los diferentes terrenos en donde se está produciendo la isquemia. O sea, acá ya está empezando a haber signos de necrosis, ¿verdad? Y acá ya es más pronunciado, ¿verdad? Tal vez no aquí tanto en D1, sí se ve en ABL, que es casi el 50%, y aquí inclusive ya no hay R. Ya hay lo que se llama solo onda Q, o que algunos mencionan QS. No hay ninguna, y vieron que no hay ninguna onda que está dirigida hacia arriba, ¿verdad? Entonces, onda Q en B2, en B4 y QS en lo que sería ya B6. Y vieron que casi alcanza la mitad, o sea, una signo de necrosis, onda Q patológica, una onda Q significativa. Y se escriben también las caras en donde se ve, ¿sí? Y eso sería, vieron, un infarto anterolateral, ¿sí? Y extenso porque incluye inclusive las caras tanto lateral alta como baja, ¿verdad? Y en el infarto inferior, entonces, lógicamente está afectando la cara inferior del corazón, que está dado que se ve la cara inferior a través de las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Y vieron, aquí se produce la elevación de D2, en D3 y ABF. En las otras derivaciones no se produce elevación, no se produce. Y bueno, acá también se produce un fenómeno que está también descrito, que a veces se produce y a veces no, pero que es más frecuente en el infarto inferior, que es la imagen en espejo. A veces uno se quiere fijar solamente en el infra que está acá en D1 y el infra que está acá en ABL, ¿verdad? Pero aparte del infra siempre hay que buscar si no hay una elevación del ST, porque este infra ya sería secundario. Acá lo más importante es que hay una elevación del ST y este infra ya es por una imagen que se llama imagen en espejo, que sería la representación de la cara que está opuesta a la cara inferior, en este caso es la cara lateral alta, en donde también hay una isquemia secundaria, pero donde está la oclusión principal, lo que requiere tratamiento es aquí cara inferior. Y en un infarto precoz, vieron como yo les había mencionado, la cara inferior siempre hay una onda Q. Acá ya me atrevería a decir que inclusive ya una onda Q patológica porque alcanzaría ya el 50%, pero no en todas las derivaciones. Acá justito es 1/3 de lo que sería el complejo mayor, acá también, pero acá sí ya casi el 50%, ¿verdad? Y cuando ya es evolucionado, ven que desciende el ST y aparecen las ondas T negativas. Y ven como la R mismo también va disminuyendo. En los casos donde no hay reperfusión, donde ya hay una necrosis importante, que lógicamente se confirma después por otros métodos diagnósticos, como un ecocardio, o una centriografía, un PET scan, es cuando ya hay totalmente ausencia de viabilidad, y eso en el electrocardiograma está representado por una onda Q, así como en este caso, ¿verdad? Acá probablemente todavía hay un poco de tejido viable, pero con presencia ya de ondas Q negativas, donde ya hay necrosis en ciertos segmentos de esa cara. Y ven que, lógicamente, no hay afectación de todo lo que sería el electrocardiograma, solamente las derivaciones contiguas. Por eso es importante determinar y ver todas las derivaciones, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Acá, por ejemplo, tenemos ya un infarto que es probablemente ya evolucionado. Hablamos de un ritmo regular, sinusal, onda P normal, PR normal, estoy viendo todas las derivaciones, acostúmbrense a ver también todas las derivaciones, ¿sí? Su eje está desviado a izquierda, la frecuencia 300, 150, 175 latidos por minuto aproximadamente. El QRS es de duración normal, pero tiene una morfología alterada porque ven acá en D3 y ABF, y ahí le buscan a D2 porque acá es mucho más evidente, mucho más grosera, más notoria la imagen, y luego ven el D2, hay presencia ya de onda Q, y una onda Q significativa porque incluye más de 1/3 de todo lo que es el complejo, ¿sí? Y hay una pequeña elevación del ST, justito creo que está en los 2 milímetros, a veces inclusive es menos,
porque el paciente ya está evolucionado, vamos a decirlo, o sea, ya pasaron varias horas de su infarto, por ejemplo, 24 horas, es un electrocardiograma 24 horas post-infarto del paciente, hay una elevación del ST, pero ya no es tan pronunciada y ya hay también ondas T negativas, ¿verdad? Va evolucionando. Estos pacientes requieren lo que es el electrocardiograma dinámico, seriado, o sea, el paciente llega, le hace su electrocardiograma, llega con el electrocardiograma derivado a otro centro, vos le volvés a repetir y se va haciendo cada media hora, cada una hora inclusive, y si ustedes tienen la duda, paciente vino con dolor de pecho y todavía como tal no hay una elevación del ST, eso es muy, muy raro, pero generalmente se produce cuando el paciente tarda en menos de 10 minutos por un dolor muy intenso, que no le deja realizar ninguna actividad, un dolor que es con sensación de muerte inminente inclusive. A esos pacientes les hace el electro, está normal, hay que repetirle nomás otra vez a los 20 minutos, a los 30 minutos, para ver justamente si no se producen estas alteraciones que vimos, ¿verdad? Porque hay pacientes en donde hay un electrocardiograma hiperagudo en donde todavía no se ven estos cambios que yo les estaba mencionando. Entonces, el electrocardiograma cumple una función muy importante y debe ser entonces realizado de forma seriada, ¿sí? Aparte de eso, vemos, no hay elevación del ST, pero también hay isquemia, o sea, ondas T negativas en B4, B5, B6 y B3 también, de B3 a B6, que también se debe mencionar al describir en la conclusión del electrocardiograma, ¿verdad? Y como que quiera ver una imagen especular, como les había mencionado yo en la imagen anterior, como un pequeño infra en la derivación opuesta, que es en la cara lateral alta, cuando hablamos de un IAM con elevación de ST en cara inferior, que se ve aquí más notoriamente en ABL, pero es de un cuadradito, acá no se nota tanto en D1, ¿verdad? Pero que probablemente si este paciente le hacían el electro 4 o 5 horas antes se iba a ver como en esta imagen probablemente, ¿verdad? Electrocardiograma precoz. Bueno, y eso es con respecto al IAM con elevación del ST, o sea, la cardiopatía isquémica realmente, ¿verdad? Entonces hablamos de necrosis, hablamos de onda Q, de lesión subepicárdica cuando hay un supradesnivel del ST, lesión subendocárdica cuando hay un infradesnivel del ST, e isquemia cuando hablamos de la onda T, ¿sí? El electrocardiograma, entonces, el supra o el infra no son difusos. Y otra patología que también cursa con elevación del ST, pero es difusa, es la pericarditis. Se produce por la inflamación del pericardio, puede ser aguda, subaguda, crónica, ¿verdad? Y aparte de eso también se caracteriza por, lógicamente, al afectar el pericardio, afecta a todo lo que es el saco que envuelve el corazón, o sea, es difuso, afecta a todas las derivaciones. Generalmente esto ya va un poquito más allá de lo que es el electrocardiograma, pero el electro siempre está acompañado lógicamente, de un paciente, entonces para que tengan en cuenta, generalmente son pacientes más jóvenes, pacientes menores de 35 años, que tienen antecedentes de un cuadro viral previo o tienen alguna patología asociada, una patología en la colagenopatía, por ejemplo, o bien son pacientes con problemas renales o dializados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos es más frecuente la pericarditis y tiene varias fases. Así también como el IAM, también tiene varios componentes o varias presentaciones en el momento en que se realiza el electrocardiograma. Pero una diferencia es que en el IAM esta evolución se produce en horas, ¿sí? En cambio, en la pericarditis, los trastornos se producen en semanas. Generalmente en la primera semana hay una elevación difusa, como bien dice también aquí, del ST, y hay un PR descendido. Bien, por eso hace rato le dije, no, la línea isoeléctrica traten de mirar donde antes del inicio de la onda P, nunca vean el PR porque a veces el PR puede estar descendido, entonces ahí puede uno confundirse para hablar de un segmento ST, de una elevación o de presión del ST. Entonces, nuestro nivel del ST isoeléctrico sería este nivel, ¿verdad? Y lógicamente aquí está el ST, está por encima, entonces una elevación del ST, ¿sí? Y como yo les había mencionado en el dibujo anterior, vieron cómo se parece a este dibujo. Bueno, aquí es mucho más representativo, pero es cóncavo, o sea, deja como un pocito, como una cueva
Y como algunos, yo leí en alguna, todo vale para uno recordarse, se simula una sonrisa, o sea, es una carita feliz. Porque no es, lógicamente, un IAM, ¿verdad? Es una memotecnia, a lo mejor puede que alguna vez le ayude, puede que no, pero yo leí y me pareció simpático, pero útil también, ¿verdad? Entonces es cóncavo. Y en el infarto dibujo acá para que no se confundan, entonces está el QRS, está el ST y hace esto, es convexo. Entonces, ¿qué hace? Una carita triste. Seguro se están riendo detrás de su pantalla y todo eso, pero se van a acordar de mí cuando vean. ¿Ven? Hace una carita triste. Entonces la pericaritis hace como una carita feliz, hace una elevación que es convexa, acompañada entonces de una depresión del PR de forma difusa, no importa en qué cara veas, ¿sí? Y la evolución es en semanas. Ya para la segunda semana se va normalizando, va ascendiendo el segmento ST y se va normalizando también el PR, ¿sí? Y ya en la etapa 3, aproximadamente a partir de los 10 a 15 días, ya hay una inversión de onda T profunda, ¿vieron? Es otra patología que también produce ondas T negativa, simétrica también y profunda. Por eso siempre hay que ver el contexto clínico del paciente, ¿verdad? Pero que es también otro diagnóstico diferencial de isquemia. Ven, ya vemos varias patologías que cuentan con ondas T negativa y que no necesariamente son isquemia, pero que lógicamente ha ayudado a otros componentes sí sugieren que sea o no isquémica según sea el caso. En este caso de las alteraciones del ST, por ejemplo, acá sí vemos que hay un supra, entonces probablemente también haya signos de isquemia en otras caras, ¿verdad? Y en este otro paciente no hay supra, no hay infra, no hay Q negativa, pero sí hay ondas T negativas, y lógicamente sujeto al contexto clínico del paciente, entonces se ve que una onda T no secundaria a una isquemia en este caso, ¿verdad? Y en la etapa 4, ya generalmente al mes, el electrocardiograma ya totalmente normal, ¿sí? Entonces eso es importante que tengan en cuenta en la pericardis. También tiene fases, pero son mucho más lentas. O sea, este paciente vuelve a repetir en una semana, va a hacer su mismo electro. También el IAM con elevación del ST, no, en horas ya cambia, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nosotros vemos, perdón, es lo que vemos aquí. Este paciente, aparte de eso, está un poquito taquicárdico, 350-100, bueno, 75, parecería un poquito taquicárdico, pero aparentemente no. Acá, al menos en estas derivaciones, sí, 350-100 más o menos latido por minuto tiene. Y bueno, hagan siempre ustedes el ejercicio, ¿verdad? El ritmo es regular, si es regular, es sinusal, hay onda P. Hay PR, es difícil ver porque el electro ya es muy pequeño, no se puede poner más grande porque si no ya no entra todo el electro en la pizarra, ¿verdad? En la tabla en PowerPoint, quiero decir, pero en teoría es una onda P normal, un PR que bueno, es difícil ver, pero aparentemente está infradescendido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendría que estar el nivel y su PR está aquí un poquito más bajo, ¿verdad? Acá sí se nota más, ahí por eso que verán todas las derivaciones, acá se nota también más y aquí también más, ¿verdad? PR, entonces, normal, duración probablemente normal, siempre hay que mirar la duración también, y que está, pero que en este caso está descendido, ¿verdad? Después ya el QRS no está más ancho de lo normal, o sea, aparentemente no hay bloqueos de rama, ¿verdad? Después el ST, y ahí vamos buscando, ¿verdad? Entonces hay una elevación difusa del ST. Acá en D1 hay una elevación no muy notoria como tal, en D2 también, de 1 a 2 cuadritos, aquí en D3 no es muy evidente, pero bueno, es una sola derivación en la que no se ve. En ABL, en teoría también debería verse, no es nomás muy evidente, pero aquí así en las precordiales se pueden ver mucho más notorio en B3, B4, B5, B6 inclusive, ¿verdad? Y está acompañado de una elevación cóncava del ST. Entonces, hablamos de signos sugerentes de lo que sería una pericarditis aguda, ¿verdad? No es muy representativa como tal porque la imagen es bastante pequeña como tal, a lo mejor si ampliamos y le ponemos zoom o lupa o aumentamos en lo que sería la velocidad o disminuimos la velocidad en la que el trazado está dado, eso también se puede modificar con la máquina, uno va modificando eso seleccionando, ¿verdad? Los iconos, y esto puede interpretarse con una velocidad menor y ahí sí se puede ver de forma más detallada. Hay partes donde dejaría la duda, por ejemplo, ¿verdad?
Y bueno, eso es con respecto a la pericarditis, ¿verdad? Y si lógicamente ustedes tienen duda, ¿qué hacen? Esperan, monitorizan al paciente y le van repitiendo también el electrocardiograma, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a lo que sería, entonces las pericarditis y el IAM también, o sea, el ST. Y bueno, finalizando entonces, ya describimos la onda P, el PR, el QRS con los bloqueos, ya hablamos del ST, de la onda T también, cardiopatía isquémica, pericarditis, y también siempre hay que mencionar si se observa algo más en lo que es un trazado electrocardiográfico que generalmente no está o que no debería estar. En este caso, lo que es más frecuente que está y que no debería estar son las extrasístoles, que, como dice su nombre, están ahí de forma, están de extra, ¿verdad? Son latidos prematuros o extraestímulos que se producen por la presencia de las descargas eléctricas a partir de un foco irritable por un automatismo aumentado. Se dividen en dos grandes grupos: las extrasístoles supraventriculares, que se producen por encima del nodo AV, que se encontraría aquí, ¿verdad? Y las ventriculares, que se encuentran por debajo. La diferencia principal, porque hay diferentes tipos de extrasístoles, pero la diferencia principal es la que quiero que ustedes aprendan hoy para la clase, ¿verdad? Que son las ondas, las extrasístoles supraventriculares, que se encuentran de una morfología que es similar a los complejos previos. ¿Por qué? Porque es el foco donde se está disparando, o donde se encuentra el ritmo normal, el foco está cercano a esa zona. Entonces da una morfología de ese latido anómalo que es similar a la normal. Hay una onda P prematura que no es igual a una onda P sinusal, ¿verdad? Es un poco variable, pero es similar, no es igual, pero es parecida, ¿sí? Y el QRS también es estrecho y similar al basal. ¿Vieron? Es similar, no es igual, pero es parecido, ¿sí? A veces esta onda P también no puede ser visible porque el latido ya está muy prematuro. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Vemos onda P, vemos ritmo sinusal, probablemente en la tira de ritmo veamos un ritmo predominantemente regular, a excepción de este latido anómalo. Vemos que tiene una morfología similar a lo que sería el basal. Entonces hablamos de una extrasístole supraventricular. Ahora bien, la que es una extrasístole que es ventricular se origina ya distante a lo que es el complejo, el nodo sinusal, ¿verdad? Que es donde se descarga todo el impulso eléctrico normal, ¿verdad? Entonces, como ya está aquí, ya está distante, entonces da un complejo QRS totalmente diferente a lo que es el complejo QRS basal, y da un QRS ancho. ¿Cuándo un QRS es ancho? Cuando es mayor a lo normal. ¿Cuándo es mayor a lo normal? Cuando es mayor a 0,12, ¿sí? milisegundos, o lo que sería entonces 3 cuadritos, ¿sí? Y generalmente no hay una onda P que le precede. ¿Por qué? Porque el latido está distante a lo que sería el latido normal. Y esta extrasístola puede tener diferentes morfologías. Puede tener una morfología similar a un bloqueo de rama derecha, similar a un bloqueo de rama izquierda, de acuerdo a desde dónde está originado, ¿sí? Bueno, en este electrocardiograma, acá por ejemplo las extrasístoles son demasiado frecuentes, ya es bastante difícil, difícil determinar, ¿verdad? Acá por ejemplo aparentemente hay un ritmo regular, perdón por la imagen, pero es más que nada, no tanto para describir, sino para que vean. Acá aparentemente el latido normal es similar a este QRS, similar a este, similar a este, similar a este, pero ven que hay latidos interpuestos entre ellos. Generalmente un latido adelantado, o sea, entre este y este está más distante al que le precede, por un latido prematuro, ¿verdad? Y que generalmente da una pausa. La pausa puede ser completa o incompleta, ¿sí? Acá es mucho inclusive más notorio. Estos complejos son todos similares. Y entre ellas, acá hay una extrasístole y acá hay otra. Acá hay otra también. Y ven cómo estas extrasístoles tienen diferentes morfologías, porque aparentemente no están originadas a partir del mismo foco. Esta puede ser que esté en un foco similar a este, pero esta es ya más diferente, o sea, está en otro foco diferente, ¿sí? Entonces son extrasístoles supraventriculares de diferentes morfologías, ¿verdad? Esto para nosotros a lo mejor no es tan importante, sino para el electrofisiólogo, para el arritmólogo, para de acuerdo a eso tratar de limitar dónde están estos haces anómalos y realizar ablaciones si es que lo amerita o si es que es posible, ¿verdad?
Y bueno, esto es lo que es una representación más gráfica de lo que les mostré. Es así, ya una QRS ancho. No hay onda P precedente, entonces, y es de diferente morfología a las anteriores. Bueno, no es tan diferente como tal, pero aquí el QRS ancho es lo que prima. Entonces hablamos de una extrasístole que es ventricular, ¿sí? Aparte de eso, si ustedes por ahí se fijaron, el ritmo les parece bastante irregular, ¿verdad? O sea, hay una FA, hay una fibrilación auricular, pues no hay onda P, ninguna de las activaciones yo no veo onda P, hay un ritmo irregular, entonces hay ausencia de onda P, o sea, hay una fibrilación auricular. Y acá, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y contamos, le voy a creer a este porque yo creo que concuerdo así, mirando al ojo, aproximadamente tendrá esta frecuencia. Si ustedes se ponen a contar en 10 segundos, acá no podemos contar nomás, los cuadritos pues son muy pequeños. Si pueden en 10 segundos, 6 segundos y hacer la multiplicación, probablemente 130 latidos por minuto más o menos, y aquí dice 127, yo en este caso concuerdo, ¿verdad? Por la experiencia, ustedes tienen que practicar y hacer y contar en los 10 segundos o los 6 segundos que le había mencionado anteriormente. O sea, hay una fibrilación auricular por respuesta ventricular alta, hay extrasístole ventricular, ¿y qué más hay? Y ven que el complejo QRS tiene una morfología en donde la R es muy pequeña, recién en B5 se empieza a ver, y ustedes se acuerdan de la zona de transición, era B3 y B4, en donde la R es similar a la S, o sea, debe haber esta transición. Cuando no hay esta progresión normal en las ondas R en las precordiales, también puede ser sugerente de isquemia, ¿verdad? Mala progresión o progresión lenta de R en precordiales. También eso podemos ver, ¿sí? Y la onda T, que acá está negativa, ¿verdad? Pero generalmente está aplanada, que era otra cosa que también le había mencionado yo, que también hay que mencionar, por más que no haya una onda T negativa, hay ondas T aplanadas. Eso también va a favor de isquemia. O sea, todo lo que está aquí sugiere que el paciente está sujeto a una isquemia que puede ser secundaria a su fibrilación con respuesta alta, o aparte de eso a una lesión coronaria también. Y bueno, estas sístoles cuando se describen pueden ser aisladas, puede ser en duplas o en parejas, o sea, serían dos al mismo tiempo. Ya episodio de taquicardia cuando serían 3 o más extrasístoles ventriculares. Bigeminia se dice cuando es por cada latido normal una extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, probablemente aquí ya una extrasístole. Y trigeminia es por cada 3 complejos, uno de ellos una extrasístole. 1, 2, tercero, extrasístole. 1, 2, tercero, extrasístole. Eso es trigeminia. Y bueno, probablemente haya también cuatrigeminia, es más raro, pero también puede haber que cada 4 latidos, el último es una extrasístole, ¿verdad? Pero esto es lo más frecuente, extrasístole aislada, en duplas, o trigeminias o episodios ya de taquicardia, que sería ya lo siguiente que les voy a mencionar, ¿verdad? La taquicardia, lo que hay son un conjunto de 3 o más extrasístoles ventriculares y que dan complejos QRS anchos, pero a frecuencia cardíaca elevada y a un ritmo regular, ¿sí? La TB siempre paciente con ritmo regular, frecuencia alta, QRS ancho, hay que pensar en una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso define el tratamiento del paciente, que a veces requiere tratamiento endovenoso o si está inestable ya el famoso shock o la famosa cardioversión eléctrica, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Hay varios criterios hasta ahora, hay varios cardiólogos, hay varios pacientes con... Es muy difícil poder hacer diagnóstico por el electro, porque hay también algo que se llama aberrancias. En eso no me voy a yo a detener mucho porque es también bastante ya complejo, pero es cuando, por ejemplo, hay una taquicardia supraventricular asociada a un bloqueo que hace esa morfología de QRS ancho, pero hay onda P, hay QRS, pero la conducción es aberrante, es anómala, por eso se prolonga. Eso puede ser un diagnóstico diferencial, pero siempre hay que descartar primero TB antes de decir que es una aberrancia. ¿Por qué? Porque eso puede salvarle la vida al paciente. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay frecuencia alta, complejo QRS de morfología ventricular, o sea, complejo QRS anchos, acá sí, como dicen aquí en la mayoría de los casos, es un ritmo regular, inicia generalmente a partir de una extrasístole, a veces se puede ver, a veces ya no se ve porque ya el paciente llega directamente en taquicardia ventricular,
Y en la sección AB, si no hay ondas P y complejos QRS que se sigan, ¿verdad? A veces es más difícil ver eso, esta disociación AB, difícil identificar en el electrocardiograma por la taquicardia que tiene el paciente, ¿verdad? Pero si se traza, justamente se trata de realizar un electrocardiograma con una disminución de la velocidad. Ustedes ven siempre en el electrocardiograma al costado hay esto que se llama una especie de cuadrito. Y habla de la velocidad a cuánto se va graficando en el electrocardiograma, que debe ser en 25 milímetros por segundo y 10 segundos, que es 25/10 que ustedes ven. Entonces ustedes directamente lo que hacen es aumentar este 25, pueden aumentar en 50, por ejemplo, y ahí esto van a ver mucho más estirado, más lento, solamente porque está aumentada la velocidad. Lógicamente la frecuencia iba a parecer que es menor, pero porque está disminuida la velocidad, pero van a poder ver mejor cada componente. Pero lo que tienen que tener en cuenta es esto: ritmo regular, frecuencia alta, complejo QRS ancho, taquicardia ventricular, hasta demostrar lo contrario. Y FB, que ya es realmente un ritmo preparo, no tengo nada más una imagen de eso, pero ya serían líneas totalmente discordantes en un electrocardiograma, ¿verdad? O sea, de este ritmo va pasando a pequeñas ondas en el electrocardiograma y ya un ritmo ya que requiere cardioversión eléctrica de entrada, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. Este paciente probablemente cursaba con un infarto, bien que hay una elevación aquí del ST, no es el más que cara, y que generalmente estos pacientes, si tienen un infarto extenso y no se trata, no se reperfunde enseguida, puede lugar a arritmias malignas, ¿ven? Y acá ya episodios de extrasístoles, que son estas extrasístoles ventriculares, en este caso no sostenida, porque luego de este ritmo de TV aparece otra vez el ritmo normal. Acá hay una extrasístole de vuelta, aquí otra vez ritmo irregular, y acá a partir de una extrasístole, como ven, empieza a generarse la TV, ¿sí? Y otro ejemplo de taquicardia ventricular, que no es como esta, es monomórfica porque tienen toda la misma morfología, ¿verdad? Y hay otro tipo de taquicardia que es polimórfica, en donde se ven líneas así como si fuera una cuerda que se está dando la vuelta. Por eso se llama torsada de puentes o torsada de puntas. Y ya está asociada también a isquemia, a presencia de QT largo. Ya dijimos en la primera clase de electronormal cómo calcular eso, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de 442, la raíz cuadrada de la frecuencia cardíaca. Ay, perdón. Y, lógicamente, cuando es mayor a 440, hablamos de un QT prolongado, ¿verdad? Perdón, la raíz cuadrada de RR sobre la frecuencia cardíaca, que debe ser mayor a 440, ¿sí? Y generalmente se caracteriza por ciclos de 5 a 20 latidos de taquicardia QRS ancho, frecuencia en torno a 200 a 250 latidos por minuto, intervalos RR irregulares, y dan la impresión de que van rotando sobre una línea isoeléctrica. Al describir parece no es muy práctico, generalmente mirando la imagen es cuando uno recuerda, ¿verdad? Siempre inician por una extrasístole ventricular por lo general, y están asociados también, si uno busca el electrocardiograma, si es un paciente internado, por ejemplo, ve eso el electro anterior y le calcula, sí, tenía un QT prolongado, entonces eso puede predisponer la torsada de punta. Y también es importante poder identificar porque también requiere tratamiento urgente, ¿sí? Y bueno, ya para ir finalizando un poquitito, alteraciones metabólicas, para que tengan en cuenta nomás, no necesariamente algo estructural en el corazón, puede haber alteración en el electro, también algo metabólico o algo secundario al medio interno, que no es específico del corazón, pero que puede tener tu traducción en el corazón en la representación del electrocardiograma, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, las alteraciones del calcio, en donde está la hipocalcemia y la hipercalcemia. Generalmente la hipocalcemia prolonga el QT, ¿vieron? O sea, en la hipocalcemia puede desencadenar esto, ¿sí? Porque hace un QT prolongado. Vieron que el QT aparentemente no está tan alto cuando uno calcula el QT, nomás un espacio entre la Q y la T. Pero cuando hace la fórmula con el QT corregido, sí da 520 milisegundos, o sea, está bastante prolongado, ¿verdad? Y la hipercalcemia, que hace a corto el QT, también puede estar asociada a arritmias malignas, ¿verdad? Pero lo más frecuente es el QT prolongado, pero también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que está en este caso corregido
que es 0,36, o sea, 360, y lo normal es generalmente 400, varía de acuerdo a cada libro. Algunos dicen 380 o 400 en las mujeres y en los hombres 420, pero lo mayor siempre es mayor a 440, ¿sí? Entonces, eso es típico de las alteraciones del calcio. Y en el potasio. El potasio generalmente cuando está alterado y cuando está disminuido altera sobre todo lo que es la onda T. Generalmente en un paciente con potasio alto hay primero que nada hay una onda T que no está pronunciada en las primeras derivaciones, en las derivaciones 1 de 3, pero en las derivaciones precordiales sí es más importante, ¿verdad? Con las ondas T picudas y también QRS ancho. Pero ven que no sigue la morfología ni de bloqueo de rama derecha ni de bloqueo de rama izquierda. Es un QRS anómalo, es ancho, asociado a una onda T picuda, ¿verdad? Y generalmente asociado a la hipopotasemia, es ya más evidente en las demás derivaciones. También puede cursar con alteraciones en la onda T, pero que no modifica el QRS, ¿sí? Y en la hipopotasemia, que es lo que nosotros podemos ver, lo contrario, o sea, ondas T negativas o en todo caso en complejos con ondas T que son aplanadas, ¿sí? Y cuando se va corrigiendo, esto se vaya normalizando. Y bueno, y eso es prácticamente lo que quise mostrarles hoy de lo que es las alteraciones del electro. Hoy ya eran menos teóricos como tal, pues ya son todos más ejemplos para que puedan ir viendo, pero tienen que ir todos los días practicando, viendo en el Twitter, en todas partes de las redes sociales, siempre hay páginas que son muy ilustrativas y también enseñan muchísimo, entonces ustedes de acuerdo a eso se van a ir también formando, porque deben adquirir lo que se llama lo que es la competencia lectora, ¿verdad? Que para la ACC deberían ser más o menos un 3.500 electros que cubran un amplio espectro de diagnósticos y entornos clínicos a lo largo del periodo de la formación. Esto ya es para los especialistas en cardiología, o sea, 3.500 electros nosotros tenemos que ver para poder si usted es apto para realizar o no el informe, ¿verdad? Pero de igual forma ustedes también durante su entrenamiento tienen que ir viendo, aunque sea un electro por día, para ir viendo cuando hacen su internado, más adelante, hacen su recorrida en sala y van viendo y van escribiendo, ¿verdad? Y lógicamente yo también estoy para cualquier cosita, me pueden enviar si tienen sus dudas, ¿no? Por el doctor Sergio o igual nomás, como ustedes quieran pueden pasarle mi número y sin problema también para ir discutiendo, para ir viendo cualquier caso interesante que tengan para poder seguir creciendo y seguir viendo, porque realmente se ve de todo. Mientras más ustedes vean, más van a poder aprender, ¿sí? Y bueno, eso es todo lo que traje yo por hoy para mostrarles y espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta. Buenísimo, doctor. Te escribí una pregunta ahí en el chat, doctor, así es que no sé si quieres que te lo lea. Sí, me puedes leer. Dice, una consulta, doctora. Si una onda cae en medio de un cuadrito y medio de otro cuadrito, ¿se cuenta un cuadrito o dos cuadritos? Y se cuenta como uno. Tratar de en todo caso buscar, porque seguramente si estás viendo una onda que cae, lógicamente vas a querer evaluar las siguientes también, o sea, no solamente por una, a no ser que sea justo nuestra sístole y solamente ese complejo QRS o solamente esa onda P quieras ver. Pero se trata de buscar uno que caiga o en todo caso hacer el cálculo, ya se cuenta como un cuadrito nomás, porque si cayó en la mitad de uno y en la mitad de otro se cuenta en el tiempo, desde que inició. Genial, doctor. Entonces, no sé si alguno de los colegas tiene alguna otra pregunta, pueden prender sus micrófonos, escribir por el chat sin ningún problema. Esta es la última conferencia, así que aprovechen. Acá veo que la doctora Karina pregunta si la onda T y la onda P son todas planas, ¿sería patológico? Sí, de hecho que la onda P sí es una onda plana, de hecho que ya es una onda P ausente, ¿verdad? Ya se cuenta como ausente. La onda P no debería ser plana y si lo es, generalmente lo es en todas las derivaciones, o sea, probablemente no haya ya onda P, así como un electrocardiograma con ritmo de FA, ¿verdad? La onda T sí puede ser aplanada porque puede ser
producto de una isquemia y ahí sí se cuenta como patológico. La onda T debe ser positiva y debe ser concordante al QRS. O sea, si el QRS es predominantemente positivo, la onda T también tiene que ser positiva. Y lógicamente en un electro normal, la onda T siempre debe ser positiva porque el QRS siempre es positivo, a excepción de la única derivación donde el complejo QRS es predominantemente negativo, que es ABR, ¿verdad? Genial. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ya para ir cerrando la actividad. Vamos a dar unos minutitos y ya vamos terminando. Sí, sí van a quedar grabados, colegas. Yo le voy a mandar al grupo y no se preocupen de esa parte. Ok, creo que no hay pregunta entonces, doctora. La verdad que te agradezco realmente por esta colaboración en estos 3 días que estuvimos juntos. Estuvo muy bueno hacer la conferencia. Las 3 conferencias realmente aprendí un poquito más de todo lo que estuvimos dando en Fisio 2 y bueno, ojalá que un poco más adelante podamos seguir aprendiendo un poco más de vos. Sí, no, no hay problema. Yo siempre, cuando a veces tiempo cuesta, pero apenas pueda, siempre voy a estar pendiente y también si tienes siempre dudas, estoy también para ayudar. De lujo, doctora, quedamos haciéndose. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Gracias a ustedes por escuchar y buenas noches también.